tal? Somos el equipo 1 y vamos a presentar pruebas reológicas en materias primas y granulados. Las pruebas reológicas, también llamadas estudios de fluidez, nos sirven como una guía para saber cuáles excipientes se pueden utilizar. Además, también se puede utilizar para tomar medidas en caso de que el flujo no sea el óptimo en los polvos. Para esto tenemos que saber los elementos que influyen en un polvo. Estos son la cohesión entre las partículas en la materia, la composición química, el tamaño de partícula también va a ser muy importante, y la humedad que tiene el polvo. Para determinar la fluidez o alguno de los factores que la determinan, se pueden utilizar varias pruebas reológicas. En primer lugar tenemos la microscopía. La microscopía nos puede indicar el tamaño de partícula, la forma y la superficie. Una partícula ideal sería la partícula esférica y lisa. Para tamaño de partícula también, si son volúmenes muy grandes, se puede determinar por medio de un tamizaje. Se utilizan tamices de diferente tamaño y además se unifica el tamaño de partícula. La humedad. La humedad va a ser muy importante, ya que de haber demasiada humedad en el polvo puede formar aglomerados. Estos aglomerados después se pegan a las paredes y afectan a la operación. Por otro lado, tenemos la densidad aparente. Esta nos permite conocer el volumen ocupado por una masa conocida. Esta incluye el espacio entre partículas y la porosidad de la mezcla. También tenemos la densidad compactada. La densidad compactada va a ser la densidad aparente, pero vamos a disminuir el espacio entre partículas, quitando el aire. Después vamos a tener el índice de Hausner. Este valor es muy relacionado con la fluidez de un polvo y toma en cuenta la densidad aparente y la densidad compactada. Después tenemos la velocidad de flujo y el ángulo de reposo. La velocidad de flujo es el tiempo necesario para que fluya un polvo en una cantidad específica. Esta se mide en gramos sobre segundo. Después tenemos ángulo de reposo. El ángulo de reposo es el ángulo formado entre la horizontal y la pendiente del polvo. Esta determinación es el método más usado para determinar el comportamiento del flujo de los polvos. Después tenemos el índice de fluidez. Esta es la relación de la velocidad de flujo sin lubricante y la velocidad de flujo con lubricante. Y por último tenemos el índice de Carr o índice de compresibilidad. Este se refiere a la capacidad de las sustancias polvosas para compactarse. A continuación, les presentaremos cuáles fueron las pruebas reológicas que realizamos. Densidad aparente. Para esta prueba, primero pesamos una probeta volumétrica de 100 ml. Fue llenada con polvo o granulado con una superficie homogénea. Pesamos nuevamente nuestra probeta ya con el polvo agregado y registramos los datos para realizar los cálculos de la densidad aparente. Densidad compactada. Con la probeta de polvo de la densidad aparente, la cubrimos con aluminio y golpeamos una cantidad de 25 veces a 5 centímetros de altura, como se observa en el video. Nuevamente medimos el volumen y repetimos 2 veces más con la condición de que nuestras lecturas no difirieran más del 2%. Registramos los datos para el cálculo de la densidad compactada. Determinación del ángulo de reposo y velocidad de flujo. En un área limpia, colocamos nuestro soporte universal con su anillo a 25 centímetros de altura. Pesamos 20 gramos de la muestra y lo agregamos al embudo tapando el orificio que está en la parte de abajo. Y destapamos el orificio mientras medimos el tiempo en el que cae la muestra. Dibujamos un círculo alrededor del montículo formado y medimos la altura con un calibrador vernier. A partir de ese dato, calculamos el ángulo de reposo. Ahora les mostraremos los resultados obtenidos durante esta práctica. Se trabajaron con 6 diferentes materias primas. En este caso, cada equipo trabajó con una distinta. El equipo 1 trabajó con lactosa monohidratada, el equipo 2 con acetaminofén, el equipo 3 con almidón de maíz, el equipo 4 con paracetamol de compresión directa, el equipo 5 con Avicel, pH 101 y el equipo 6 con formatosa, DSL11. Se obtuvieron los siguientes datos como la densidad aparente, la densidad compactada, índice de comprensibilidad, índice de Hausner, ángulo de reposo y velocidad de flujo. El equipo con mayor densidad aparente obtenida fue el equipo 1, que trabajó con lactosa monohidratada, y el que tuvo un valor menor fue el equipo 5 con Avicel. Mientras que la densidad compactada, aquellos que tuvieron un valor alto, fue el equipo 2, y el que tuvo un menor valor fue el equipo 5. El índice de comprensibilidad se maneja en porcentaje, por lo que aquel equipo que tuvo mayor porcentaje fue el equipo 2 con acetaminofén con un porcentaje de 35%, mientras que el equipo 4, que trabajó con paracetamol, tuvo un índice de comprensibilidad de 4%. El ángulo de reposo se calculó con una fórmula que a continuación les mostraremos, mientras que la velocidad de flujo podemos observar que todos los equipos obtuvieron una velocidad de 0, excepto el equipo 4, que tuvo una velocidad de flujo de 312.5 gramos sobre segundo. Para obtener los datos anteriormente mostrados, se debieron de realizar las siguientes ecuaciones, en donde la densidad aparente se obtiene a partir de restar la masa 2 menos la masa 1 sobre el volumen inicial, dando así el resultado de 0.58 gramos sobre mililitro. Estos datos fueron obtenidos a partir del
de los reportados por el equipo 6. La densidad compactada se realizó con la resta de la masa 2 menos la masa 1 sobre el volumen final. En este caso fue de 73 mililitros, obteniendo así un resultado de 0.7995 gramos sobre mililitro. Una vez obtenidos los volúmenes iniciales y final, se puede hacer el cálculo de índice de Hausner, en donde se divide el volumen inicial sobre el volumen final, obteniendo así un índice de 1.37 en este caso. Para el índice de comprensibilidad, se debe restar el volumen inicial menos el volumen final sobre el volumen inicial y posteriormente multiplicarlo por 100, obteniendo así el porcentaje del 27%. Mientras que para el cálculo del ángulo de reposo se debía multiplicar la inversa de la tangente por la altura sobre el radio obtenido en esta práctica. Discusión de los resultados. De acuerdo con los resultados obtenidos de forma grupal, en la tabla podemos observar que en todos los polvos de granulado, en la densidad aparente, los valores obtenidos son menores que en la densidad compactada, y viceversa, en la densidad compactada se obtuvieron valores mayores que en la densidad aparente, lo cual nos indica que hubo una correcta medición de densidades, ya que la densidad aparente muestra la relación de la masa de una muestra de polvo sin consolidar y su volumen, es decir, considerando el volumen del espacio vacío entre las partículas, que depende tanto de la densidad de las partículas de polvo como de la distribución espacial en el lecho del polvo. Y la densidad compactada elimina el espacio vacío entre las partículas de polvo, obteniendo un volumen menor, esto de acuerdo con la fórmula de densidades, donde la densidad es igual a masa 2 menos masa 1 sobre volumen. La densidad es inversamente proporcional al volumen. El índice de compresibilidad o índice de Hausner ayuda a clasificar las propiedades de flujo de los polvos. Con esta medida puede apreciarse la importancia relativa de las interacciones entre partículas. En pocas palabras, nos indica qué tan factible es que un polvo pueda ser compresible. En la tabla 2.1 de los resultados, vemos que la lactosa monohidratada perteneciente al equipo 1 tiene propiedades de flujo aceptables, según por lo que nos muestra la tabla 2.2 de referencia, de la FEM 2014. En cuanto al acetaminofén, del equipo 2 tiene propiedades de flujo muy pobres. El equipo 3, que trabajó con almidón de maíz, sus propiedades de flujo son aceptables. Para el paracetamol con compresión directa, del equipo 4 tiene propiedades de flujo excelentes. Para el Avicel del equipo 5, según sus índices, tiene propiedades de flujo pobres. Y finalmente la farmatosa tiene propiedades de flujo pobres. Para la velocidad de flujo, según la FEM, la capacidad que tienen los polvos para fluir depende de la resistencia que opone el polvo al movimiento diferencial entre las partículas. Los principales factores que influyen en su flujo son el tamaño y forma de partícula, además de la humedad. En nuestros resultados, en cuanto a la velocidad de flujo, todos los polvos tuvieron un valor de 0, a excepción del paracetamol de compresión directa, con una velocidad de flujo de 312.5 gramos sobre segundo. Podemos decir que los polvos que se obtuvieron la velocidad de flujo de 0 estaban hidratados, impidiendo el paso del orificio en el embudo. Otro factor que se toma en cuenta es que el embudo no estaba del todo seco. El tamaño y forma de las partículas es otro factor demasiado importante, ya que si el tamaño de partícula es grande, impide la salida del polvo en el orificio del embudo. El ángulo de reposo está en función de 3 características principales, las cuales son la forma, la distribución del tamaño de partícula y la rugosidad de la superficie de la partícula del polvo. En la tabla 3.1 observamos los ángulos de reposo obtenidos experimentalmente. Para nuestros resultados tomamos como referencia la tabla 3.2 obtenida de la FEM 2014. Los equipos 2, 3 y 5 que trabajaron con acetaminofén, almidón de maíz y Avicel obtuvieron una capacidad de flujo excelente. El equipo 4 con acetaminofén de compresión directa tuvo una capacidad de flujo buena. Los equipos 1 y 6, correspondientes a lactosa monohidratada y farmatosa, el ángulo obtenido es menor al ángulo mínimo de la referencia, por lo cual se dice que esto es poco creíble o probablemente excelente. Hay que evaluar si en el proceso no hubo algún movimiento externo al momento de hacer la medición, y también depende de la persona que marcó la circunferencia del polvo, por lo general debería de ser la misma. Conclusión. La densidad aparente siempre tendrá un mayor volumen en comparación a la densidad compactada. El granulado con mejor fluidez y compresibilidad es el acetaminofén de compresión directa.
El granulado con menor fluidez y compresibilidad es el acetaminofén. ¡Gracias! Son muy amables. Los adoro. No los merezco. Dense un aplauso. ¿Eh? ¡Gracias! Gracias. Gracias.